Entonces, con transición, yo voy a seguir hablando de políticas regionales. O sea, está bien lo que explicó José, que se puede a nivel de una región pensar de otro modo la manera de gestionar la energía. Si encuentro mi fotomontaje, está por ahí debe estar, ya. De hablar de políticas regionales, algunos datos que me parecen importantes retomar en cuenta. Bueno, se ha hablado, ¿no? En antes Sole habló de las necesidades de cada uno y necesidades colectivas también hay que tomarlo en cuenta. Eso nunca se debe de olvidar eso, aún haya un debate económico, nunca se debe de olvidar a las personas. Responder a diferentes usos nuestros, empezando con lo vital, me parece también fundamental. Lo ético también, de las consecuencias de las actividades que llevamos para las generaciones que vienen. Producir y consumir simultáneamente de manera local, también para limitar las pérdidas, los gastos inútiles y cada vez que se pueda, por supuesto. Y definir al final una gestión colectiva concertada democrática. Se ha visto que las problemáticas energéticas muchas veces, y es típico en cuanto a la energía eléctrica, de la cual hablaba Marisa, parece que ya ese problema se ha puesto, se considera solamente con el ámbito económico, hasta financiero, ¿no? Cuánto se puede cuando se puede especular sobre el kilovatio hora. Entonces, nosotros ciudadanos tenemos que tomar conciencia de que acá, ahí, tenemos un papel. Nosotros, la reflexión que tuvimos con un pequeño grupo en el cual participo en mi región, nos movilizamos para luchar contra los gases invernaderos. Decía ayer que muchas veces nos juntamos con los jóvenes que manifiestan ahora, que marchan. Por supuesto, es una problemática importante, limitar el calentamiento atmosférico y reducir hasta eliminar el uso de las energías fósiles. Bueno, si fuera necesario, he puesto el aumento de la temperatura a nivel del planeta durante los 50 últimos años. Lo que iba a decir es que ese problema de cambio climático tiene que ver con la transición energética, pero no solamente, también tiene que ver con la manera de manejar nuestras tierras para producir alimentación, por ejemplo. Y por eso hay que seguir investigando para saber cómo se puede practicar un manejo de la energía lo más eficiente posible. Acá he puesto en el gráfico unos ejemplos de cómo los estados toman en cuenta las prioridades en investigación y desarrollo. Ven que, por ejemplo, en Alemania se dedica muchos recursos para las tecnologías nuevas, energías renovables, en verde, ¿no? Si toman el caso, bueno, lamentablemente no está España, pero si toman el caso de Francia, más del 50% de las inversiones en investigación científicas tocan a lo nuclear todavía. Entonces, ahí nosotros, hasta en las universidades, en los centros de estudios, tenemos que preguntar
¿por qué tanto? Bueno, en la mañana hemos visto que se está gastando mucho dinero, por ejemplo, en este reactor de investigación ITER, y nosotros, bueno, les puedo decir que conozco docente que trabaja en desarrollo, por ejemplo, de lo fotovoltaico orgánico en Francia, en mi ciudad misma, la universidad, y se lamenta porque no logra conseguir fondos de investigación y ve que en ITER se está gastando un montón de plata. Un ejemplo. ¿Cuáles son las orientaciones energéticas decididas por los estados? Eso depende mucho de los lobbies en los casos. Pero lo que pasa es que las alternativas existen. Ya los ponentes anteriores hablaron mucho de despliegue de energías renovables y lo que decía José al instante, también parece importante que se debe de empezar con los ahorros de energía en todos los niveles. Ustedes hablan de frugalidad, nosotros hablamos de sobriedad, pero es lo mismo, ¿no? Acá ven en el gráfico un resumido de cómo se puede pensar la alternativa. Primero, para oponerse a esa flecha que está creciendo de manera fuerte, podemos bajar con sobriedad. He puesto algunos ejemplos, pero hay un montón. Por ejemplo, en su casa, optimizar la calefacción. Cuando se hace un desplazamiento, uno se pregunta si es necesario o si puede agrupar varias tareas durante el mismo desplazamiento. Bueno, hay un montón de maneras que tocan el comportamiento y donde se puede ahorrar energía. No se trata tampoco de ponerse muchas trabas, pero uno se puede preguntar. Después vienen, para reducir la energía que se consume, la eficiencia, tanto a nivel de producción como de utilización de la energía. Cada vez que se utiliza, por ejemplo, una central térmica, que sea con combustibles fósiles o con uranio, ustedes saben que se desperdicia más o menos los 2/3 de esa energía primaria que se entra en la central. Por cuestión de física y de rendimiento de las turbinas, se pierde por lo menos la mitad de la energía, ¿no? Y luego hay más pérdidas internas al sistema. A veces es peor porque en caso, por ejemplo, del uranio, también se consume energía para producir el mismo combustible. Y entonces, el rendimiento a nivel de la producción es lamentable. A veces cae a 25%. Entonces, ahí hay mucho que hacer en cuanto a eficiencia. Y al otro lado del tubo, digamos, de la energía, también hay muchos aparatos que desperdician energía. Se utilizan cada vez más lámparas de LED, por ejemplo, que son mucho más eficientes que las antiguas, los antiguos focos que utilizábamos hace 15 años atrás. Pero hay en cuestión de motores, por ejemplo, hay mucho progreso que llevar adelante. No voy a entrar en todos los detalles porque tengo poco tiempo, pero si gusten después podemos hablar de cosas más aplicadas. Bueno, por supuesto, el despliegue de las energías renovables, porque el sol nos manda mucha energía de manera gratuita y es un maravilloso reactor nuclear, con la ventaja que se quedan los residuos allá en el sol. Entonces tenemos que aprovechar estos rayos de sol, el viento,
la biomasa también, que me olvidé en mi diapositiva, y también la hidráulica. Un ejemplo de lo que, más concreto, de lo que hacemos en Francia en cuestión de escenarios. Hay una asociación muy conocida que se llama Negawatt, que estableció un escenario alternativo al escenario que está a la izquierda, que es el escenario tendencial oficial, ¿no?, del ministerio, donde se ve que la energía primaria sigue creciendo a lo largo de los años. Se prevé que cada vez más se va a consumir más. Y Negawatt, aplicando los principios de sobriedad, de eficiencia, logró mostrar que se puede reducir de mucho la energía primaria, y acá aparece el gráfico que corresponde a los usos. Bueno, electricidad específica, calor, movilidad, más que todo, que son las tres primeras colores abajo. Y luego nosotros hemos pensado en varias regiones de Francia hacer el mismo método, llevar la misma metodología para acercarnos del ciudadano. Los escenarios nacionales, claro, son importantes porque la visión hacia el futuro es útil, o debería ser más útil para los políticos, ¿no?, que deberían de decidir a largo plazo, que lamentablemente muchas veces no es así. Pero entonces, para no esperar a esos políticos que no toman las decisiones adecuadas, sensatas, pensamos que el nivel regional, bueno, así como lo hicieron en Cataluña, pero también se podría hacer en otra provincia, esa escala es más correspondiendo a un territorio más pequeño que de todo el país, entonces es más adecuado para llevar propuestas. Y se toman más precisamente las especificidades del territorio. ¿Qué necesita la población? ¿Cómo está evolucionando demográficamente, ¿no? ¿Cuál es la disponibilidad de las energías renovables en la zona, ¿no? Y, por ejemplo, en mi zona, en Pays de la Loire, disponemos de viento, de radiación solar, disponemos de biomasa, y entonces esa pequeña asociación que se llama Virage Energy, o sea, Giro Energía Clima, ha armado un escenario. Acá el gráfico muestra el resultado de ese escenario que empezamos a armar a partir del 2010 hasta el 2050. Lo que ven en la curva en azul corresponde a la necesidad de energía que consume la gente, ¿no? Ahí hemos llegado a 100 teravatios hora de energía, no solamente de electricidad, pero de calor, de movilidad. Y pensamos que aplicando lo que decía antes, sobriedad, eficiencia, se puede bajar la curva que sería la amarilla, hasta llegar a casi nada de consumo en 2045. Entonces, en paralelo, la curva verde muestra los teravatios que traen las renovables. Vemos que después del 2045, la región podría exportar energía, hasta exportar energía. Por ejemplo, en la ciudad de París, donde hay grandes necesidades. Y entonces llegamos a esa demostración que la región puede ser no de manera prepotente autónoma en electricidad, porque las redes eléctricas van a seguir existiendo, las redes de gases también van a seguir existiendo.
Y entonces ahí llegamos a la conclusión que todo esto se puede hacer. Voy a darles un pequeño zoom sobre parte de trabajo que hicimos. Tal vez para darles idea, aplicar ese sistema si gusten. A la izquierda están las fuentes de energía primarias. Todo lo que de gris es fósil y fisil, y residuos también que a veces se queman. Pensamos que eso que está en gris ya se debe de abandonar. Luego viene en amarillo todo lo que es fuente renovable. He tomado el ejemplo de la energía eólica. Disculpen, está todo en francés, pero no he tenido tiempo de traducir. A la derecha, totalmente a la derecha, vienen 3 categorías grandes de necesidad de energía, ¿no? El calor, la movilidad y la electricidad específica. Entonces, vemos el flujo, por ejemplo, de lo que produce la energía eólica. Claro, muchas veces sirve de frente para producir energía eléctrica. Después, esa energía eléctrica se puede utilizar de frente, se sigue la flecha horizontal hasta los focos, los aparatos eléctricos, pero también en caso de que no haya tanta necesidad, se puede fabricar hidrógeno. El hidrógeno se puede utilizar, por ejemplo, para la movilidad, pero también se puede combinar con CO2, dióxido de carbono, en esa operación que se llama metanación, para fabricar metano de síntesis. Y ese metano puede servir para la movilidad también. La ventaja de la metanación es que se puede almacenar el gas y que la electricidad, ella hasta ahora no se almacena de manera fácil. Y entonces estamos juntando las redes eléctricas y las redes de gas. Bueno, no todo es perfecto, hay pérdidas que se van hacia el cielo en mi gráfico, pero las pérdidas no son tantas. No sé si siguen el razonamiento, porque lo que sigue ya dan la vista completa del escenario. Entonces ahí, si tomamos en cuenta las distintas energías renovables en amarillo, cada uno puede contribuir a traer energía. Nosotros no queríamos quedar con las ideas, hemos cuantificado todo. Y bueno, sin entrar en los detalles, la tercera parte viene del viento, la tercera parte viene de la radiación solar y la tercera parte viene de la biomasa. En nuestra región es así, tomando en cuenta lo que vivimos. A partir de ahí vamos a asumir las necesidades y se ven que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la biomasa, se puede almacenar energía en la madera, la leña. También se puede almacenar biometano. Y entonces aparece también, no voy a comentar todas las cantidades, por supuesto, pero miren abajo. A la derecha, abajo, viene 55.7 teravatios hora, que es el total de la energía consumida en la región en 2050. Podría ser así. Ese dato se compara con lo que consume de manera total la región ahora, que es de 100 teravatios. O sea que en nuestro trabajo ya integramos el decrecimiento del consumo de energía. De 100 pasamos a más o menos 56, ahorrando. Entonces, otra cosita
también que pueden ver en ese gráfico, lo que producen el conjunto de tierra, 63,5 bajo a la izquierda, 63. Entonces hemos perdido más o menos 8 teravatios hora de energía. O sea que es muy poco. El rendimiento del sistema es mucho mejor que el rendimiento del sistema actual, donde se desperdicia mucha energía. Y por terminar, algunas ideas, bueno, lo puse en forma de invitaciones, pero yo creo que si queremos llevar esos escenarios, esos desarrollos de manera feliz, y se puede, asumiendo la necesidad de cada persona, de cada colectividad, hay que seguir colaborando, decidiendo juntos de cómo se maneja la energía. Y por eso hablo de democracia energética, porque yo creo que no debemos de esperar de los políticos arriba, tampoco de las empresas que nos impongan la manera de gestionar la energía. Es lo que decía también Sole antes. Entonces, para eso hay que armar, es una posibilidad, armar escenarios. También organizarse en cooperativas de energía, creo que en España hay bastante, pero se puede hacer más. No solamente cooperativas para producir energía, pero también lugares donde la gente va pensando cómo se puede reducir el consumo. Yo, por ejemplo, participo en Francia en una cooperativa eólica y hay pequeñas reuniones también, aparte del proyecto eólico, lo reflexionamos de cómo se puede reducir el consumo. Y yo creo que también tenemos que aprender mucho uno de otros, y por eso la mesa redonda hoy día es muy interesante, porque ya uno no puede pensar a todo, juntos somos más fuertes. Y si fuera posible, firmar peticiones, publicar artículos, videos, y asociar a los jóvenes, que eso es muy importante para mí. Juntos hacer posible lo deseable, es lo que quería decir. Bien, son las 7:20. A las 8 comienza el momento de clausura y hasta entonces, salvando que os queráis dar una vuelta para despejaros, que igual llevamos mucho rato aquí, tenemos tiempo para preguntas y comentarios. Así que adelante. Allí hay una. Muy bien, muchas gracias. Nos habéis explicado sobre la eficiencia de producción de energía y cómo se puede sustituir las centrales nucleares, la energía nuclear y otras energías perniciosas. Bien, muy bien. Pero pregunto, ¿cómo es posible en concreto en España cambiar la mentalidad que siga habiendo oficialmente, la política oficial, que no se acaba ahí la política? La política es lo que estamos haciendo aquí, servir a la sociedad, servir al pueblo. Y es donde yo tengo la esperanza para salvar esta situación. ¿Cómo es posible cambiar la mentalidad de la política oficial si la información que yo tengo, y me he acercado al propio Consejo de Seguridad Nuclear, tiene unas presiones enormes de los lobbies y de los políticos, perdonadme el término, que obran de lacayos de esos lobbies? ¿Cómo es posible? La pregunta va para todas, pero especialmente para Raquel. ¿Cómo es posible? Habláis de la exigencia ética. Os felicito. Efectivamente, la preocupación por el hombre o por la mujer, vaya. Cuando digo por el hombre es por el ser humano. La preocupación por el ser humano
que es la ética, tiene que estar presente en todo esto. Os felicito también. Pero ¿cómo podemos luchar y vencer el paradigma tecnocrático que nos domina? Que no solamente la técnica, que cuando se emplea bien hay que seguir fomentándola, cuando se emplea mal puede convertirse en máquina de matar. Si esa técnica se convierte en crateo, es decir, en gobierno, tecnocracia, eso es inadmisible. Por tanto, hay que cambiar el signo. Pero ¿seremos capaces ante el poder que tiene la tecnocracia actual? Pues Raquel, cuando quieras. Y luego... Vaya pregunta. ¿Cómo es posible cambiar los lobbies? Pues a veces con mucha paciencia, esfuerzo y desde no siempre se puede, pero siempre se puede empujar en alguna dirección. Desde la desobediencia civil, desde el sacarles los colores, desde la presión pública, desde campañas entre todos, también desde el diálogo. Yo no renuncio a ninguna de las vías de acercarme a cualquier ser humano, esté donde esté. Hablar con todo el mundo, hablar y convencerlos, a veces desde la emoción, a veces desde los datos. Se mueven por intereses, en algunos casos son económicos, pero detrás también hay personas y también hay muchas personas en los lobbies y no todos ni piensan igual ni actúan igual. Con esto no estoy queriendo defenderlos, pero creo que no hay que descartar ninguna de esas posibilidades. También hay regulaciones que hacen los políticos y políticas que nosotros elegimos que también modifican esos espacios, pues también hay que actuar. No creo que sea solo ni mucho menos una vía, pero yo creo que sí que hay que empujar en esas direcciones. Y respecto a la otra pregunta, no sé cómo contestarte, pero sí se me ocurre un ejemplo cuando pienso en la técnica o cuando hablamos de tecnologías. Un cubo para transportar agua en África es tecnología y la diferencia entre llevarlo entre las manos o en un vaso o llevarlo en un cubo es tecnología. Y si ese cubo lleva agujeros es muy poco eficiente. Y aquí quiero hacer una defensa de una manera muy simple de que hay muchas maneras y a quién se le da ese cubo y a quién no. Y eso son políticas. Y quién tiene derecho primero a llevarlo, obligación, o si le ponemos ruedas al cubo y no cuesta... Estoy intentando utilizar este ejemplo porque yo no reniego de la tecnología cuando nos ayuda y cómo se usa. Estamos en un momento, la humanidad tiene delante de sí un reto brutal en un cambio impresionante desde el punto de vista de la tecnología de la información y de la comunicación, estoy hablando de Internet, de todos los cambios que vienen a través de la robótica y la automatización. O sea, estamos ante un cambio impresionante que va a una velocidad tremenda y no sé si daremos la talla como seres humanos. Esta pregunta es como para más largo y por no consumir todo el tiempo, pero si hay una cosa, me ha gustado mucho escuchar a Sole cuando estaba hablando del derecho a la energía. Esto es una opinión mía personal, pero yo creo que hay una diferencia esencial. Cuando tú utilizas la energía o la electricidad y vas a producir un bien, se necesita para casi todo y eso tiene un beneficio económico, eso es una situación. Y otra cosa es el derecho humano cuando la energía la necesitas tú para dar la luz, para darte calor, para consumo final, por decirlo de alguna manera. Esas dos diferencias, ahora mismo no, ahora mismo es todo lo mismo y consumimos electricidad y ni el precio, ni los derechos, ni las regulaciones van en esas direcciones y yo creo que es una grandísima diferencia. En ambos casos tiene que ser una energía sostenible, limpia. Los procesos productivos también necesitan productos sostenibles y limpios y desde luego que no incrementen no lo sé, vas a cultivar tomates y aunque pongas un riego por goteo totalmente sostenible vas a necesitar esa bombita y esa gotita de agua. Tiene que ser limpia y demás, pero tiene que costarte el dinero porque tú lo vas a repercutir en la venta de tu tomate. Pero si tu tomate es el que tú te comes porque es para ti, es un producto final, es para mí una diferencia fundamental. Si la electricidad o la energía es un consumo final para un ser humano o si detrás de ello hay un proceso productivo que tiene que ser grabado y tiene que costarte lo que de verdad vale. Esta es como mi pensamiento siempre que pienso en pobreza energética o siempre que pienso en lo que cuesta la electricidad. Y no sé, mi medio céntimo a tu pregunta, Hipólito. No sé si alguien más. Muchas gracias. Yo no plantearía la pregunta en qué podemos hacer para hacer cambiar las políticas, sino qué hacemos nosotros
en nuestra vida cotidiana para cambiar lo que hacemos con la energía. Porque si renunciamos a esta pregunta, a contestarla a favor de nuestros intereses, quien se aprovecha de la situación son los grandes lobbies y sus instrumentos en el gobierno. Y en cuanto a la segunda, de la tecnocracia ejerce su poder cuando la ciudadanía renuncia a apropiarse socialmente de la tecnología. No sé si os habéis preguntado nunca por qué todos utilizamos teléfonos, ordenadores y no calentamos agua con el sol o generamos la electricidad de nuestra casa con el sol. ¿Por qué no nos apropiamos socialmente de estas tecnologías? Si renunciamos a esta apropiación, no nos quejemos de que los demás ejerzan su poder, porque ellos se aprovechan de este vacío. Yo quería agregar una cosita, Sí, adelante. si se fuera posible. Solamente darle el testimonio, bueno, de mi pequeña asociación donde éramos bastante cabezas blanquitas ahí trabajando en esas cuestiones, y entonces hicimos reuniones públicas y para hablar del escenario, poner la exposición que hemos preparado. Y vinieron a un momento dos jóvenes, 25, 28 años, ingenieros, y ellos ya ahora están animando a la asociación. O sea, han tomado totalmente en el corazón, ¿no?, esa ética de lo que proponíamos. Y ahora están difundiendo las ideas en las redes sociales, cosa que nosotros no hacíamos. Y yo creo que ahí hay mucha esperanza de que las generaciones que vienen ya vayan a tomar ideas en esas propuestas alternativas que llevamos, porque saben que hay impases, ¿no?, en los fósiles, en los fisiles también. Entonces están reaccionando de manera muy positiva y muy fuerte. O sea, yo creo que desde la base de la ciudadanía, sin esperar a los políticos, sin esperar a lo que pasa en las grandes empresas, ya van cambiando las cosas. Y esos políticos y esas empresas tendrán que adecuarse. Bueno, es mi punto de vista. De repente lo verán un poco utópico, pero yo pienso que de todo modo no hay otra forma de conservar el futuro de la humanidad. Pues más preguntas. Sí. Sí. Vamos a ver. Teniendo en cuenta que los desarrollos de almacenamiento de energía se están desarrollando y es muy factible que dentro de muy poco tiempo sea muy posible almacenar la energía, ¿no creen que esto puede suponer un verdadero, digamos, una verdadera arma contra el poder económico que tiene o sea, que realmente está especulando con la energía y está, digamos, reteniendo la energía, porque la energía, efectivamente, como hemos visto, al no poderse almacenar, se tiene que poner en determinados momentos del tiempo, ¿no? Y eso es como una especie de chantaje, ¿no?, del poder económico, pues te obligan a pagarla a un determinado precio. ¿Y en qué podría el almacenamiento de energía pues evitar todo este poder económico sobre la energía? En Alemania hay 60.000 instalaciones solares fotovoltaicas con almacenamiento doméstico. En Cataluña ya hemos superado el centenar.
y va creciendo. O sea, hoy día puedes ejercer tu poder frente a los oligopolios. Simplemente generando en tu casa y almacenando, estando conectado a la red, ¿eh? No quiero decir desconectado, sino conectado a la red, pero utilizando toda la energía que generas, importando la mínima. Sí que hay maneras de almacenamiento, además de estas, la hidráulica. Tú bombeas hacia arriba, es reversible y puedes almacenar. El concepto de biomasa es un almacenamiento energético y otros muchos desarrollos. Yo creo que uno de los grandes problemas cuando hablabas de especulación es en manos de quién caen esos recursos y en las manos de los ciudadanos y la ciudadanía, como explicaba Pep, que tú ahora mismo puedes ejercer ese derecho, ese poder, o si cuando estamos hablando de situaciones más grandes es una comunidad, una colectividad, un municipio o un Estado quien regula con determinados criterios. El que se especule o no depende. Una cosa es la tecnología del almacenamiento, las distintas tecnologías que hay y las que vienen, y otras cosas es cómo se usen, pero incluso ahora mismo a ver las haylas y muchas de ellas. Una pregunta por ahí. On? Right. Very nice presentations. But as usual, my experience being in this movement the last 30 years, we start from the top. We are trying to convince the companies, don't make any more money. We are trying to convince the politicians, well, your way of handling energy is wrong. This is what we did, 15 years ago, when I used to live in Vermont, and the parents have a voice in the educational system. My son was 8th or 9th grade, so I suggest them to teach energy and environment classes. They liked it. Teacher said, what a wonderful idea. And another parent said, well, it will be cut and paste. We are going to give them a homework. I said, no. The homework is going to be this. You are going to tell the kids, each kid is the manager of energy saving in their household. So at the beginning of the semester, they bring their utility bill. How much is the utility bill? $200 a month. At the end of semester or 2 semesters, that kid, Cynthia, Charlie, we tell them, your homework is to go to the other room. If the light is on, turn off the light. If the water is leaking, turn off the water. Remind your parents, that's your future. And then bring your utility bills at the end of the semester. See the difference? That is your grade. And we had a scale. We said, if you save like 25% of the energy used in your family, you get B. If you save half of the energy, and they loved it, you get A. We have to start from the bottom. We spent the last 30, 40 years, all we did is try to convince the establishment and political power. We got to start from the bottom. Thank you. ¿Queréis comentar algo sobre esto, los de la mesa? Sí, a mí me gustaría decir una cosa muy, muy breve. Yo creo que el botón ha empezado ya. Ha empezado ya y aquí en España yo estoy muy ilusionada desde el 15 de marzo que hubo una gran manifestación, cerca de 46.000 niños, niñas, jóvenes, más cantidad de gente que la que acudió a la concentración de la Puerta de Colón, la Puerta de Colón no, la Plaza de Colón, a la que convocaban 3 partidos políticos mayoritarios con todos los recursos, sumaron más fuerzas todos aquellos niños y niñas que les llevamos enseñando ya en las clases desde hace mucho tiempo todos los problemas que ocurren y que son ellos los que están empezando a hacer esto que tú estás diciendo, ¿no? Que los deberes sean ahorrar energía. Yo creo que sí, efectivamente, va a ser un movimiento de button and up
de abajo hacia arriba y ha empezado. Cruzo los dedos para que sean imparables. Muchas gracias. ¿Más cuestiones? No os he podido escuchar porque estaba participando en la otra mesa, pero bueno, solo un poco al final, pero sí que me apetecía hacer una reflexión a partir de lo que he ido escuchando y sobre todo de lo que decía Bernard, que no acabo de compartir del todo. Comparto totalmente que hay un tema de empoderamiento individual y local necesario y bueno, estar en cooperativas como Son Energía, opciones de vida, ¿no?, de consumo, son importantísimas, pero yo creo que no solo el movimiento individual o los movimientos en pequeños movimientos van a cambiar las cosas, porque el problema es tan complejo que necesitamos actuar en todos los frentes. Y cuando digo actuar en todos los frentes, creo que hay esta posición individual, pero también hemos de forzar que haya los cambios políticos, hemos de exigir a los que nos representan esos cambios que necesitamos legales. Nosotros hemos de actuar también como lobby en las instituciones y no descartar ninguna vía, la política, la judicial. Yo creo que es un problema tan complejo y tan difícil que se ha de actuar en todos los frentes. Y bueno, me apetecía hacer esta reflexión porque la creo también por mi experiencia personal, pero creo que es imprescindible no dejar ninguno de los 2 o 3 frentes para conseguir estos cambios. Gracias. Un comentario más. A ver. Por ejemplo, en eso que habéis comentado, ¿no?, el tema de los lobbies, ¿no? Por ejemplo, Harald Welzer decía: Alemania es la república del automóvil. Volkswagen ha engañado a los consumidores, a los conductores, al clima, a los gobiernos, alterando el software, pensando que podía evitar los controles. Al final, ¿qué ha pasado? Pues pensando que podía hacer lo que quisiera, una ONG ha descubierto el fraude y un siglo de prestigio se le ha acabado en una noche. Bayer ha comprado Monsanto, tenía consultorías que se dedicaban a hacer listas negras de políticos, periodistas, científicos, los difamaba, se ha descubierto la lista y ha caído en una noche 80.000 millones, más de lo que le costó comprar a Monsanto. En todo caso, pues ves que hay empresas que se dedican a hacer lo mismo pensando que no pasa nada y al final van al suicidio. Yo creo que no es cuestión de que las energéticas sean listas y ahora apuesten por las renovables, sino que seamos nosotros listos y prescindamos de las energéticas que no van a prescindir. Si una gran energética alemana cierra en el carbón y cierran la nuclear y el 90% del mercado lo tiene en nuclear y el carbón, se arruina. El gobierno alemán pensaba decir, pues rescato las 4 centrales de ciclo combinado que necesitaré para mantener el puente hacia las renovables. Pero yo creo que tenemos no solamente empoderarnos, sino eliminar las estructuras mentales que nos impiden enfrentarnos a ellos y luego también, como lo de Bayer, ¿no? Le Monde sacó el listado del archivo secreto de Bayer y el día siguiente toda Francia había manifestaciones y aquí simplemente el país sacó una nota, Bayer pide perdón y nadie dijo ni mu. En todo caso, pues tenemos que también aquí tener una ciudadanía más abierta, una prensa que no se dedique a hacer lobismo diciendo, bueno, es que la metodología ahora ha salido lo del diésel, es que el coche eléctrico emite más que el diésel. Claro, eso es una burrada del IFOS, entonces eliminar esas estructuras mentales y abandonar también la fe en esta gente que dicen que son expertos y son tecnocracia, que dice Pep. Gracias. Hay 2 preguntas más. Vale, lo único que quería hacer incidencia es en que quizás uno de los problemas que tenemos es que las personas no nos involucramos en lo que significa la producción de energía. Esto es como cuando tú le preguntas a un niño o no tan niño de dónde sale la leche
del tetrabric. ¿De dónde va a salir? Vale, pues ¿de dónde sale la energía? Del interruptor, caramba. La energía sale del enchufe, le das y ya está. Entonces, esto es lo que quizás nos ayudaría a movernos, pero sinceramente, o sea, lo cuento como algo de lo que ni siquiera sé cómo avanzar o qué hacer. Aparte de en los colegios, que es verdad que, como él decía, se están haciendo cosas, el proyecto 50-50, a los niños cualquier cosa les entusiasma, cualquier cosa que les implique, que les haga partícipes, porque les gusta estar dentro, participar, tocar, o sea, pero a los niños y a los que no somos tan niños. Lo que pasa es que parece que se nos olvidó, nos hicimos adultos y se nos olvidó, pero la forma de aprender las cosas, de moverte, de hacer, es implicándote, es haciéndola. Todo el mundo hemos aprendido informática o la aplicación esta, que ha sido un éxito, por cierto. Todo el mundo está preguntando, Raquel, ¿qué aplicación es esa? Vale, todo esto, ya, pero que te quiero decir, ¿cómo aprendimos con los móviles? Los niños, pues desde que nacen, claro, yo creo que desde la tripa, pero los demás cogimos al final un móvil y por pura necesidad tocas, quitas, pones, vale, y eso ya te ayuda a que ya te mueves con el móvil y sabes la importancia que tienen las comunicaciones. Bien, si no hacemos lo mismo con la energía, tampoco nosotros nos estamos dando cuenta, no estamos entendiendo que es un derecho y todavía pides perdón por no tener dinero suficiente para pagar el desorbitado recibo de la luz. Muchas gracias. Hay otra palabra detrás de ti y una a aquel lado. Bueno, yo quería, al hilo de una de las preguntas anteriores, cuando dice que el planteamiento regional de hacer experimentos locales pues no es efectivo o el poder de los lobbies, yo estoy muy de acuerdo con Bernat. O sea, yo el lema este que me enseñaron hace no mucho de piensa local, actúa global, a mí me sirve perfectamente. Todo lo que podamos arrancar al sistema de espacios fuera del sistema, o sea, que son autosuficientes, y en el caso de la energía, con muchísima más razón. También lo ha dicho Pep, ¿no? O sea, el autoconsumo, el poder organizarse comunitariamente en una región o en un pueblo o en una comarca y hacer eso no quita, porque él también lo ha dicho, se mantiene la red es absolutamente necesaria ahora mismo, pero todos esos espacios que además son de experimentación, que conciencian, que sirven, porque además te sirven y te enseñan a vivir ahorrando electricidad y con menos, y produciendo de una manera diferente y limpia, a pequeña escala puede ser, pero eso es un aprendizaje, por un lado, y eso no impide seguir actuando en global y tener una visión global de qué es lo que pasa. O sea, yo ahí estoy absolutamente de acuerdo con ese plan. Ojalá hubiera muchas experiencias de ese tipo. Y una cosa que quería preguntar, porque yo tengo una compañera que tiene un problema, y hay plataformas, con el tema de la biomasa. ¿De cuánto contamina la biomasa? Si la biomasa es una energía renovable o no. Tema cuando nos quedan 15 minutos para cerrar el foro. Bueno, pero ya lo hablaré. Vale. Socorro. Lo mío es breve, es deciros solamente que muchas gracias y que naturalmente estamos cargados de optimismo, que estamos en la brecha, que estamos en la lucha de los ideales que todos tenemos aquí y que creo que es una fuerza que no podemos olvidar. Estamos ganando, ya lo ha manifestado él y demás. He llegado tarde, me he perdido la gran mayoría de las ideas estupendas que habéis expuesto, pero he estado en la otra nave y bueno, creo que estamos en la lucha y estamos ahí y desde luego a por ello, a por ellos, no, a por ello. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Pues si no queréis decir